Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz. Grande gozo siento en mí, hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la... Le damos la bienvenida nuevamente aquí a un culto, a un servicio más que tenemos de estudio bíblico y oración. Esperamos que hayan venido con las ganas de poder estudiar la palabra del Señor de la mano de su siervo, nuestro pastor. Les voy a pedir por favor que puedan ponerse de pie. Vamos a iniciar con una oración y tener todo en orden para dar inicio a este momento. Oremos. Agradecemos, Señor, tu bondad. Gracias, Señor, te damos por bendecirnos con este día y también con este momento que tenemos hoy. Gracias por cada uno de nuestros hermanos que están aquí presentes. Gracias también por quienes no pueden estar aquí, pero nos siguen a través del internet. Te pedimos que puedas bendecir sus vidas con tu palabra, que nuestras alabanzas puedan ser aceptadas en tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Vamos a iniciar alabando al Señor con algunos himnos. El primero vamos a cantar diciendo: cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo. Cantemos todos. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de
realmente el Señor es en el único en quien podemos confiar, tal como dice este himno que acabamos de cantar. Vamos a seguir alabando al Señor y vamos a hablar con Dios a través de este himno diciéndole: sé tú mi visión, oh Dios de mi alma. Cantemos todos. Hermoso himno, ¿no? Realmente el Señor debe ser nuestra única visión y nuestro único anhelo. Vamos a seguir alabando al Señor con más himnos. El siguiente que vamos a cantar, vamos a recordar lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz, diciendo: junto a la cruz donde murió el Salvador, por mis pecados clamaba el Señor. Cantemos todos. A su nombre, gloria.
gloria sea solo para su nombre. Seguimos alabando al Señor. Vamos a cantar este himno que dice: en Jesucristo el Rey de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces solaz. Cantemos: en Jesucristo el Rey de paz. A pedir que pueda mirar al que está a su lado y saludarlo, aunque sea con un puñito o con un hola de lejos. Estaba pensando antes de venir acá y me di cuenta de que me gusta más los jueves aquí, porque por la cercanía del lugar, allá estamos un poco más lejos, como decía alguien, un poco más destituido, y se siente un poco más la comunión al estar aquí juntos, mucho más juntos de lo que estábamos, y agradecemos al Señor que tenemos este ambiente aparte para poder alabar su nombre y seguir aprendiendo de su palabra. Vamos a cantar una última alabanza antes de pasar con el pastor, que dice: mi vida es Cristo. Densa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz hiciste amar.
sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, mi todo es Jesús. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, mi todo es Jesús. Amén. Pase, pastor. Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Voy a pedirles por favor que me puedan acompañar a Hebreos capítulo 11, versículos 26, vamos a leer hasta el versículo 29, ¿ya? Capítulo 26, capítulo 11, versículo 26 al 29. Bien, dice la palabra del Señor. Creo que nos hemos equivocado de diapositivas, no son esas. A ver, si lo pueden cambiar, Carlitos, por favor, mientras damos la lectura. Este es del anterior, por favor, hermano. Muy bien, dice la palabra del Señor: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Sí? Vamos a ir al Señor en oración, por favor. Señor, gracias le doy, Padre, por su palabra nuevamente. Gracias por este tiempo, por el director. Gracias le doy por la vida de Daniel, por la disposición que siempre tiene, Señor, para poder ministrarnos en la alabanza. Bendiga su vida, Señor, y pedirle en esta noche por cada uno de mis hermanos. Sé que cada uno, Señor, venimos acá, tal vez, Señor, con alguna preocupación, algún sentimiento, tal vez incluso una lucha, Señor, pero siempre confiando y esperando que su palabra pueda fortalecer nuestra vida, pueda ayudarnos, Señor, pueda guiarnos en alguna decisión, en alguna solución. Y pido esta noche, Señor, que usted pueda usar mi vida, por favor, para hablar a mis hermanos en la necesidad espiritual que ellos tengan. Pido sobrar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a usar mi celular, por favor, un momentito. Muy bien, habíamos visto la anterior semana, hemos empezado viendo los padres de Moisés. Y habíamos visto, ¿no?, cómo dice, por la fe, ellos hicieron algunas cosas, ¿no?, que incluso a costa de su vida. Les decía que, bueno, a partir de acá íbamos a ver 3 cosas que la fe acepta y 4 cosas que la fe rechaza, ¿no? No lo vamos a hacer así,
bien divididos, sino a medida que vayamos avanzando en los versículos, algunas cosas que la fe acepta y otras que rechaza. Y la anterior semana veíamos que la fe acepta los planes de Dios en los padres de Moisés, Amram y Jocabé. Bueno, dice ahí la palabra del Señor que por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses. ¿No? Dios les había mostrado de alguna manera, aunque la Biblia no lo explica, que Moisés había sido agradable a sus ojos, dice Esteban, ahí en el libro de Hechos 7, y bueno, acá se refiere como que le vieron niño hermoso, ¿no? No tiene nada que ver esto con la apariencia física, sino que de alguna manera Dios les había revelado que Dios tenía un plan para ese niño. Así que ellos, confiados en lo que Dios les había dicho acerca de eso, ellos empezaron a accionar, empezaron a obrar. Y como resultado de eso, aunque el rey, dice, ¿verdad?, había dado un decreto, ellos no temieron ese decreto, no temieron las consecuencias, podían perder la vida, como les decía. Contrariamente a eso, escondieron al... gracias, mi hermano. Ahí nos chipamos un poquito con los de transmisión, con los de multimedia, perdón. Muy bien, como les decía, entonces ellos sabían que Dios tenía un plan para él e hicieron todo lo posible para que el plan que Dios tenía para Moisés se pueda cumplir. Escondiéndolo, y cuando ya no pudieron esconderlo, bueno, hicieron otras cosas, ¿no? Como que calafatearon, dice, la arquilla de juncos, bueno, le pidieron a María, a su hermanita, que vigilara hacia dónde el río le iba a llevar, y bueno, todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, hermanos, la fe siempre nos va a hacer ver la oportunidad de Dios en la vida de las personas. Era un niño como cualquier otro, un niño común, Moisés, pero confiados en la palabra del Señor, ellos pudieron ver más adelante. No a detalle, pero tenían eso, ¿no? Él va a ser un gran siervo del Señor, Dios lo va a usar porque eso es lo que nos ha dicho, ¿verdad? Y creo que la fe nos tiene que llevar también a eso, a nosotros. No estamos trabajando con niños inquietos, con niños, ay, qué molesto este niño, o qué falta de gracia, ¿no? Por no decir otra cosa. Hay niños que son bien agraciados y otros no tanto, ¿no? Qué pesar este niño. Puede ser que estemos ministrando a un futuro pastor, a un futuro misionero, y tenemos que ver lo hermoso, precioso, agradable a los ojos de Dios. O este joven, ¿no? Tantos años ya que siguen lo mismo, no avanza, no cambia, no mejora. Sí, pero esperemos. Dios tiene un plan. Toda persona que viene a los pies de Cristo, sin duda Dios tiene algo para esa persona, y nosotros, los que trabajamos con personas, tenemos que ver el plan de Dios en la vida de esa persona. Los papás de Moisés vieron eso. No tenían muchas cosas, solamente lo que Dios había dicho, ¿verdad? Y Dios realmente no solamente, Él quiere salvar a las personas, Él quiere usar la vida de esas personas, ¿no? Para su gloria. Pero en segundo lugar, la fe, decíamos que rechaza el prestigio del mundo. Moisés, dice ahí el versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, ¿no? Más o menos 40 años ya tenía Moisés hasta estas alturas, ¿no? El libro de Hechos lo describe a Moisés como un varón que había sido instruido en toda sabiduría, poderoso en obras y en palabras. Miren, él ya había tenido el prestigio ahí en Egipto de decir, oye, miren, Moisés, qué buen ingeniero civil es, o qué buen arquitecto, ¿no? Había guiado sin duda muchas obras, como dice Hechos, por medio de Esteban. Era un hombre que hablaba bien, que se expresaba bien, dice, poderoso en palabras y obras. Entonces tenía el prestigio ya, pero dice, aunque lo tenía, él rehusó, dice, llamarse hijo de la hija de Faraón, ¿no? Entonces la fe hace eso. Por ahí muchos de nosotros acá en la iglesia no somos nada, ¿verdad? ¿Y quién es él? No sé, el que reparte los himnarios. Y ante los ojos de las personas podemos ser eso, y uno podrá decir, no, pero en el mundo podría haber alcanzado, tal vez ser, no sé, gerente de una empresa, podría haber sido el director de un colegio, podría haber tenido un puesto, no sé, en una institución pública y hubiera podido ganar bien. Y acá, ¿quién soy? O sea, apenas me dan la oportunidad para hacer, no sé, esto, para alzar estos fierros, Pero
Moisés voluntariamente decidió eso, aunque tenía ese prestigio de un hombre bien instruido, bien preparado, un hombre poderoso en las obras que había dirigido, pero él rechazó eso por su fe y prefirió, dice ahí, ¿no? Luego el versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, ¿no? La fe también rechaza el placer que el mundo nos ofrece, ¿no? Hermanos, no tenemos que olvidar, le decía esto en la clase de discipulado, que el pecado es siempre atractivo. Pensábamos en David, ¿no? Cuando David ve a Betsabé bañándose, no fue desagradable. Él lo disfrutó, ¿no? Y por eso se quedó más tiempo del que debería estar ahí. Cuando se acostó con esta mujer casada, de la misma manera, sin duda le trajo deleite. Siempre lo prohibido, alguien decía, es atractivo. Y el pecado es así, causa deleite. Pero lo que nos quiere mostrar acá Moisés, que el placer que el mundo nos da es tan temporal, es tan momentáneo. Salomón en el libro de Eclesiastés dice eso, ¿verdad? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino. Entonces él había decidido en algún momento, voy a beber porque encuentro satisfacción en la bebida, ¿no? Uno se olvida de sus problemas, hay un momento de alegría y luego dice él, no negué a mis ojos placer alguno, ¿no? Y él finalmente, después de haber disfrutado todo eso, no le negó a sus ojos lo que quería ver, lo vio, lo disfrutó, pero al final él termina diciendo, aquí todo es vanidad y aflicción de espíritu. Mi querido joven, en el pecado vas a encontrar satisfacción, placer, pero eso durará corto tiempo, ¿no? Comparado con una eternidad, no es nada. Entonces el placer trae eso, pero dice la fe rechaza el placer. No importa, ¿no?, lo atractivo que parezca, ¿no? Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Eso parece una locura, ¿verdad? Que nosotros escojamos sufrir, padecer, comparado con disfrutar. Y obviamente el mundo te dirá, pues eres un tonto. Pues es ridículo, ¿no? Escoger sufrir comparado con disfrutar. ¿Quién hace eso? Había un joven, hablábamos con un joven, voy a ser cuidadoso para no decir el nombre, alguna vez se me ha escapado el nombre poniendo un ejemplo y he dicho el nombre y bueno, ahí sí vamos a tener problemas, ¿no? Pero este joven hablaba conmigo y me decía, quiero cambiar de trabajo porque a mí me contrataron para hacer algo y no hago eso, pero igual me pagan, ¿no? Casi le digo, no quieres cambiar de trabajo. Pero alguien le decía, tal vez sus compañeros, eres un tonto, ¿no? Si te pagan a vos, mejor, ahí estamos felices. Pero los valores, los principios, ¿no?, el temor al Señor le hacen actuar a un cristiano así, ¿no? Y creo que, hermanos, siempre va a causar sufrimiento cuando nosotros querramos hacer lo correcto. A veces va a parecer tonto, ilógico, ¿no? Te van a decir cómo no aprovechas esta oportunidad, ¿no? Pero eso hizo Moisés. Escogió ser maltratado con el pueblo de Israel y no gozar de todo lo que le podía dar. Miren, él era parte de la familia más rica de Egipto. Tenía todo lo que podía disfrutar. Podría tener las mujeres que él quería por el prestigio que tenía, recordemos, ¿no? Ustedes saben, cuando una persona tiene mucho renombre, mucha popularidad, obviamente, ¿no?, mujeres que no tienen los principios de Dios les lloverán. Entonces Moisés era joven, él podía disfrutar las mujeres que quería, las comodidades, la ropa que quisiese, la comida que anhelaba, los viajes que él podía hacer. Pero él entendió que estos placeres eran momentáneos y rehusó y prefirió sufrir con el pueblo de Israel, que ya habíamos mencionado, el sufrimiento del pueblo de Israel en esclavitud era sumamente intenso, ¿no? Era amargura, era cargas pesadas, les amargaban, dice ahí, les ponían cargas pesadas
y eso escogió Moisés, ¿no? Pero hoy vamos a ver también que la fe rechaza la plenitud del mundo. Cuando hablamos de plenitud, hermanos, estamos hablando de una cosa o de una persona que alcanza el momento máximo de la perfección y desarrollo. Dicen algunos que cuando descubrieron la tumba de este faraón Tutankamón, pudieron ver ahí en la tumba inmensas riquezas, ¿no? Tutankamón, después de Moisés, más o menos vivió, dice la historia, unos 100 años. Pero era impresionante, en el tiempo de Moisés, Egipto había alcanzado la riqueza mayor, ¿no? Estaba en su apogeo, ¿no? Era el imperio, era la potencia, ¿no? Si nosotros recordamos desde el tiempo de José, ahí comenzó. Porque todos venían a Egipto para comprar un poco de grano, solamente Egipto tenía ahí almacenado por la administración de José. Ahora imagínense, ya los años han pasado, se ha levantado un faraón que no conocía a José, han pasado muchos años, pero Egipto había llegado a tener tanta riqueza, y Moisés, como les decía, como era hijo de la hija de Faraón, tenía acceso a toda esa riqueza. Algunos dicen incluso que él ya había podido almacenar su propia riqueza, como ya había hecho bastantes obras, ya era un hombre hecho y derecho, ya era un hombre, se podía decir, profesional, había alcanzado mucho éxito, también riqueza. Pero a pesar de eso, dice el versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Aunque los tesoros eran muchos, muchos realmente, él dice, esta palabra teniendo, habla de un momento de reflexión, no es un impulso, no es una decisión que se ha tomado por la emoción del momento, ¿no? Yo sé que muchas veces nosotros hacemos eso, algunos cristianos incluso han dicho, Dios me ha llamado al ministerio, ¿verdad? Y en el tiempo se han dado cuenta que era una emoción. Algunas veces nosotros podemos decir, yo quiero servir en este ministerio, y el tiempo nos hace ver que fue una emoción, no fue una decisión de convicción. Entonces esta palabra cuando dice acá teniendo, explica que Moisés meditó, evaluó, vio los pro y los contra, y dijo, por este lado, en este lado de la balanza, tengo los tesoros de los egipcios, las riquezas que he acumulado, las riquezas a las cuales tengo acceso, son muchas. Pero por el otro lado, o en el otro lado de la balanza, están los vituperios de Cristo. Ahora, ¿a cuál le voy a dar mayor valor? ¿Cuál tiene mayor valor en mi vida? Cierta confusión o dificultad causa esto, ¿no? ¿A qué se refería cuando dice acá los vituperios de Cristo? Bueno, tres cosas pueden significar, ¿no? Algunos dicen que la revelación que Moisés tenía en ese momento del Mesías, había ya varias profecías, ¿no? Que el Mesías iba a venir e iba a sufrir, pero eran muy limitadas. En realidad, los mensajes de los profetas antes del exilio son los que más desarrollan esto, ¿verdad? Los padecimientos de Cristo, como es Isaías, por ejemplo, capítulo 50, 52. Bueno, el más conocido para nosotros es el 53, ¿no? Desechado, dice, despreciado, menospreciado, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Pero Moisés, al parecer, obviamente no tenía toda esta información. Entonces dicen algunos que, bueno, es poco probable que se haya estado refiriendo a Cristo, ¿no? Pero es una posibilidad. La poca profecía que él tenía, ¿no? De que un día Cristo iba a venir, iba a padecer por nuestros pecados, como que para él no fue algo tan importante para poner al otro lado de la balanza y comparar con los tesoros de los egipcios. Ahora, otros dicen que posiblemente se haya estado refiriendo, bueno, la palabra Cristo, que es en hebreo, significa ungido, ¿no? Su equivalente en griego es Mesías, que también significa ungido. Un ungido era alguien que era colocado aparte o separado para una misión especial. Y sabemos que el pueblo de Israel había sido escogido por Dios como su pueblo para que por medio de él sean benditas todas las familias de la tierra. Así que otra posibilidad es que se esté refiriendo al pueblo de Dios. Así como Cristo era el Hijo de Dios,
muchas veces se hace referencia en las Escrituras a Israel como el Hijo de Dios. Por ejemplo, tengo ahí una cita en Éxodo 4:22, cuando Dios le envía a Moisés ante Faraón, le dice esto: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, ¿no? Luego, Oseas dice esto, está hablando obviamente del pueblo de Israel. Cuando Israel era muchacho, dice, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, para Dios, Israel era su hijo, ¿no? Y para Israel, bueno, obviamente Dios era su padre. Pero esta misma cita lo va a utilizar Mateo, refiriéndose a nuestro Señor Jesús. Si ustedes recuerdan, ahí en Mateo 2:13, está hablando de José. Dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo, ¿no? Recuerdan que Herodes había sido burlado por los reyes magos, por los sabios. Entonces se enfurece tanto que él iba a mandar a matar a todos los niños menores de 2 años. Entonces el ángel le visita a José y le dice esto: levántate, toma al niño, a su madre y huye a Egipto. Ahora, Mateo capítulo 2, versículo 14 dice, y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Versículo 15, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Mateo va a aplicar la profecía que Oseas dice. Oseas estaba hablando del pueblo de Israel, pero acá Mateo hace uso de esta profecía en referencia a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? De Egipto llamé a mi hijo. Entonces, otra explicación para Cristo acá en este versículo sería que se estaba refiriendo al pueblo de Israel. Entonces, el versículo vendría más o menos así, ¿verdad? Teniendo por mayores riquezas el vituperio del pueblo de Israel, si se refería al pueblo de Israel. Pero también, como les digo, es una opción que Moisés, aunque tenía poca información, estaba pensando, ¿no?, en los sufrimientos que el Mesías tendría cuando vendría acá. Y una tercera explicación, hay una tercera posición, dice que Cristo acá se podría estar refiriendo a él mismo. Recordemos que Esteban nos explica que Moisés ya tenía conocimiento de que Dios le había llamado para que él sea el libertador del pueblo de Israel, que por mano de él daría libertad a Israel de Egipto, ¿no? Entonces, en alguna manera, él era un ungido también, una persona que había sido apartada para una tarea especial. Entonces, lo que puede estar diciendo el versículo es, teniendo por mayores riquezas su propio sufrimiento. Él sabía que iba a sufrir, sabía que iba a tener problemas. Bueno, ya hemos visto eso, ¿verdad? El primer problema que tiene fue con su mismo pueblo. Él pensaba, dice, que su pueblo iba a entender que Dios les daría libertad por medio de él, pero no fue así. El pueblo no lo entendió, no lo vio de esa manera. Bueno, no era el tiempo tal vez de Dios, pero de todas maneras él reacciona, ¿verdad? Cuando les estaba ahí separando a los que estaban peleando, le dice uno de los israelitas, ¿quién te ha puesto a vos como por juez entre nosotros? ¿Quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Entonces él tiene que huir, ¿verdad? Y cuando vuelve, obviamente va a tener problemas también con el faraón. Cuando se va a presentar y le va a decir, Dios dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Sabemos que va a tener problemas también con los mismos israelitas. Entonces sus sufrimientos, bueno, han sido y van a ser siempre de toda aquella persona que, como dice Pablo, que quiere vivir piadosamente en Cristo. Hermanos, si hay una promesa del Señor y algo que nosotros tenemos que con seguridad decir es que toda persona que realmente quiera servir al Señor va a sufrir persecución, oposición, crítica, momentos difíciles. No hay una sola persona. Si nosotros podemos mencionar como ejemplo a David, él dice en el Salmo 69:9, dice, porque me consumió el celo de tu casa y los denuedos debe ser, ¿no? Y los denuedos, no sé, creo que está mal acá, de los que te vituperaban,
cayeron sobre mí, dice David, ¿no? La palabra vituperar habla de vergüenza, de afrenta, de insulto, pero todo eso dice cayó sobre mí. Entonces David quería vivir piadosamente y también sufrió lo mismo que sufre cualquier cristiano, cualquier persona que quiere vivir para Dios. Ahí tenemos al apóstol Pablo, él dice en Gálatas 6:17, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Cristo padeció, ¿sí? Cristo fue vituperado. El rey David en el Antiguo Testamento también, aquí vemos al apóstol Pablo diciendo, tengo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Y recordamos, ¿no?, que dice ahí en una de las cartas a los Corintios, he sido azotado, peligros de los gentiles, de los de mi nación, peligros de hambre, enfermedad de ríos, un montón de cosas, ¿verdad? Y finalmente quisiera mencionar a Pedro, ahí en 1 Pedro 4:14 dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado, ¿verdad? Y Pedro tiene mucha autoridad, hermanos, para decir esto, ¿no? Y ahora creo que, bueno, por lo menos yo, hermanos, al estudiar esto, se comprende mejor cómo Pedro y Juan en el libro de Hechos, después de haber sido azotados, dice que ellos salieron gozosos, porque ellos entendían que estaban siendo parte de los vituperios de Cristo, de los sufrimientos de Cristo. Por eso dice Pablo, porque a vosotros no solamente es concedido que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Les decía en algún momento, así como la salvación es por gracia, el hecho de sufrir también por Cristo es parte de esa gracia, como que viene el paquete completo, ¿no? Algunos dirían la cajita feliz, eso había en McDonald's, ¿verdad? El combo viene completo. Tenemos la salvación gratuita, pero eso siempre va a implicar sufrimiento, aflicción, persecución, oposición, de todos aquellos que no quieren andar como el Señor quiere, ¿no? Eso pasó en la vida de Nehemías, estamos estudiando Nehemías con los jóvenes, y ahí estaban Sanballat, Tobías, ¿verdad? Oponiéndose, insultándole, haciéndose burla, ¿no?, de los muros. Así va a venir una zorra, eso va a caer, no sirve ese muro. Y hermanos, nosotros vamos a sufrir lo mismo. Cuando estemos sirviendo al Señor, siempre va a haber alguien. Y lo más triste es eso, ¿no? Todavía creo que escuchar escuchar insultos, vituperios de los enemigos, de los que son inconversos, para Pablo, para Pedro, creo que era algo que ellos esperaban, porque Dios había dicho que eso iba a pasar, el Señor Jesús había dicho, ¿verdad? El discípulo no es mayor que su maestro. Si a mí me han perseguido, a ustedes mucho más. Pero lo que causa más tristeza es cuando las críticas vienen del mismo pueblo, ¿no?, de la misma familia del Señor. Y siempre los espectadores hacen eso, ¿verdad? Los que sabemos de fútbol, ¿no? Qué fácil es, ¿no? Ahora estamos en un campeonato allá. Pero los que estamos afuera, ¿no? Pero, ¿cómo no paró así? ¿Cómo no definió así? ¿Cómo no corrió así? Es fácil. El espectador siempre tiene la tendencia a criticar, pero entra a la cancha a ver si no te vas a cansar, si no te va a afectar el sol, o si tú vas a poder hacer las jugadas que estás diciendo que deberían hacer. Y en la iglesia es lo mismo, hermano. Por eso quiero animarte, hermano. No seas un espectador. Ponte la camiseta y entra a la cancha. Serví al Señor y vas a comprender muchas cosas. Porque estando así es fácil decir, no, pero debería dirigir la música así. O por qué lo hace de esa manera. O debería predicar de esta manera. O deberían hacer el refrigerio así. O deberían... Bueno, uno siempre va a recibir críticas. Tal vez personas que no valoren tu servicio, tu esfuerzo, el hecho de que tú tal vez saques tiempo que deberías dedicar a tu familia y dedicas a las personas. Siempre nosotros tenemos la tendencia de ver lo negativo y no valorar. Y algo que me gusta mucho de Pablo, hermanos, Pablo siempre valoraba, ¿no?, a las personas que trabajaban con él, ¿no? Terminamos de estudiar a Filemón. Me encanta cómo él hacía referencia, de verdad, justamente a Filemón, al amado Filemón, a la amada Apia, ¿no?, que posiblemente era su esposa, a Arquipo, ¿no?, nuestro compañero en el ministerio,
Y creo que a veces nos falta eso, hermanos, ¿no? Dejar a un lado las críticas, los insultos y valorar, ¿no? Gracias, hermano, por manejar la ofrenda, por ser fiel, por ser íntegro. Gracias, hermano, por dirigir la música, gracias por tener la disposición. Daniel es el comodín, ¿no?, de los directores. Alguien no puede y le llama. Y él se falta a sus clases para venir acá. Es así, ¿no? Por eso no lo ven a otros jueves, porque él tiene clases, ¿no? Pero bueno, creo que tenemos que valorar eso, ¿verdad? Más allá de criticar. Pero, de todas maneras, habrá eso, hermanos, pero por la fe nosotros, ¿no?, tendremos que poner nuestros ojos en el Señor, porque por eso dice acá, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y yo quiero animarte, hermano, de verdad, con todo mi corazón, a que es tan fácil desviar la mirada del Señor. La primera forma en que desviamos nuestra mirada del Señor es cuando empezamos a ver dentro de nosotros mismos o a nosotros mismos. Yo no sé si te pasa, hermano, pero a mí me pasa con frecuencia. Cuando empiezo a ver muchas cosas en mi vida, mis incapacidades, mis limitaciones, incluso mis luchas, porque, hermanos, cada uno tenemos nuestras luchas, ¿no? Independientemente de nuestro rol espiritual, que seamos pastores, tenemos. Y cuando empezamos a ver eso, hermano, nos frustramos, nos decepcionamos y decimos, Señor, no soy digno. ¿Por qué no? ¿Por qué no usas a otro, no? Es lo que Moisés hizo. Señor, por favor, te ruego que envíes por quien debes enviar. No es que yo soy torpe de lengua, no he sido hombre de fácil palabra ni desde la juventud ni hasta ahora. Y saben, hermanos, me identifico mucho con Moisés, porque yo lucho con muchas cosas de esas. Y le digo, Señor, quisiera hacer esto de esta manera, pero no puedo. Y me esfuerzo en algunas cosas y tal vez llega, ¿no?, al límite mi esfuerzo, y esa es mi capacidad. Y me exijo mucho, pero a veces eso, hermanos, igual es pecado, porque estoy desviando mis ojos y estoy viendo donde no debo ver. A veces la familia, ¿no? Ay, ¿cómo voy a servir así? Mis hijos y mi esposa. Deja que el Señor obre. No vamos a cambiar nosotros a nuestra esposa ni a nuestros hijos. Eso frustra, hermano. Eso dejemos en las manos del Señor. Hagamos como Moisés, como los papás de Moisés, lo que podamos. No nos cansemos de orar, de hablar, de mostrarles nuestro amor y de mostrarnos como somos. ¿Saben, hermanos? Algo que intento hacer es mostrarme como soy, con todas mis fallas, mis defectos, y siempre les digo, este es su papá. Tal vez un desastre, ¿no?, en muchas cosas, pero quiero que vean, ¿no?, que siempre intento y no me canso de buscar al Señor y que el Señor me ayude. A veces podemos poner la mirada en los hermanos de la iglesia, que no están andando como deben andar, que se comprometen y no cumplen. Miren, Moisés tenía puesta la mirada en el galardón, en que un día el Señor vendría, le llevaría, en que el Señor tal vez le daría una recompensa y le diría, buen siervo y fiel, pasa al gozo de tu Señor. Y ahí tenía su mirada. Nunca miró, ¿no?, en las murmuraciones del pueblo. ¿Cuántas veces murmuró el pueblo de Israel? ¿Tenían o no tenían las cosas? ¿Tenían agua? Murmuraban. Querían carne. ¿No tenían agua? Murmuraban por agua. Dios les da el maná y murmuran por otra cosa. Pero Moisés, dice, se sostuvo mirando ahí, ¿no? Tenía puesta la mirada en el galardón. ¿En dónde está su mirada, hermano? ¿En los pastores? Siempre vamos a hacer, hermano, cuando ponemos nuestra mirada en las personas, comparaciones, ¿no? A mí me gusta tal director de música, ¿no? A mí me gusta tal pastor. A mí me gusta tal hermano para trabajar. A mí me gusta tal joven para ministrar. Este sí que memoriza bien, ¿no? Este que no memoriza, bueno, anda allá, o no te llamo. Puesta, dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hay una historia, hermanos, que la encontré, quisiera leerla. Dice
A ver si la encuentro, sí, ahí está. Porcia, esta muchacha era una heredera hermosa y rica, es la heroína, dice, del Mercader de Venecia. Hay un libro, vi que hay un libro con este nombre y también una película. Entonces dice, tenía muchos pretendientes de familias nobles que querían casarse con ella, pero su padre había decretado que escogería a su esposo por medio de una prueba. ¿En qué consistía la prueba? Tenía que escoger el cofre correcto, ¿no? Había 3 cofres, uno era, no sé qué ha pasado, se voló la imagen, bueno, había un cofre de oro, y en este cofre de oro había este enunciado, decía, quien me escoja habrá de obtener lo que muchos hombres desean. Entonces la mayoría de los hombres se van, ¿no? por viendo el cofre de oro, pero dentro dice había una calavera. El segundo cofre era un cofre de plata. En él había también otra inscripción que decía, quien me escoja obtendrá tanto como merezca. Y dentro tenía la imagen de un bobo, dice. Pero había el cofre, que era el cofre ganador, era un cofre de hierro, y dice esto, quien me escoja debe de dar y arriesgar todo lo que tiene. Entonces dice acá que el único que escogió este cofre se llamaba Basanio y obtuvo la mano de Porcia, porque estuvo dispuesto a dar todo lo que tenía por aquella a quien amaba. Y bueno, hermanos, esta es la actitud que creo que debemos tener para con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Si nosotros realmente consideramos valioso a Cristo y sus sufrimientos, comparado con las riquezas que nosotros podemos poseer, tenemos que estar dispuestos a perder todo por el Señor. Y eso, hermanos, yo pienso que le cuesta a usted y me cuesta a mí. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y tuvieron toda clase de males. Alguien decía, no es pecado ser rico, pero sí es pecado querer ser rico. Porque si alguien fielmente trabaja, se esfuerza y en el proceso Dios le bendice y llega a ser rico, amén. Pero aquella persona que quiere ser rico está poniendo la mirada en un lugar equivocado. Y donde pongas la mirada, eso es lo que es en torno a lo que va a girar tu vida. Ese va a ser el propósito de tu vida. Y vas a descuidar las cosas que realmente son importantes. Así que, hermanos, yo quiero animarte. Yo no sé si para usted, poniendo en una balanza, yo sé que para las riquezas para Moisés eran realmente, ¿no?, tesoros. No sé para usted qué riquezas anhela. Puede ser tal vez su profesión, puede ser dinero también. Saben, hermanos, yo quiero serles sincero, yo la verdad, este último tiempo lucho mucho con eso. Y cada vez hay más condiciones de luchar con esto, ¿no? Bueno, antes no teníamos AFP, ¿no? No estábamos asegurados. Así que banco donde íbamos, ¿no?, nos decían, estos son los requisitos, ¿no?, afuera, ¿no? Y también la cantidad de años que uno está trabajando en una institución. Y he visto, hermanos, en este tiempo que hay muchas más posibilidades, ¿no?, de querer alcanzar cosas que humanamente yo he anhelado. Pero cada vez me encuentro en la palabra, ¿no?, de una manera clara, ¿no? Y ahora más en la vida de Moisés. Si Dios nos ha llamado para algo específico, tenemos que poner la mirada ahí, porque eso va a direccionarnos correctamente. Y tendremos que luchar incluso con nuestro corazón, que es tan engañoso y perverso, hermanos, y lo puedo ver en mi vida. Engañoso porque nos hace ver, pero mira, o sea, no es algo malo, es algo bueno. Tener una casa, un mejor auto, darles más cosas a tus hijas, no es, o sea, el corazón es así de engañoso, hermanos. Y su perversidad va a salir con los resultados, con las consecuencias de esas malas decisiones. Pero lo único que creo que
nos va a sostener y nos va a guiar a lo correcto es la palabra de Dios, sus promesas, y que estemos seguros para qué nos ha llamado. ¿A qué te ha llamado el Señor, hermano? En mi caso, bueno, hay una seguridad, ¿verdad? El Señor me ha llamado a su obra. En su gracia me ha permitido ser pastor. Y no puedo desviar la mirada ni a derecha ni a izquierda. ¿Y usted? ¿A qué le ha llamado el Señor? No ponga la mirada en otras cosas, hermano, y podamos ser fieles como Moisés y poder poner nuestra mirada en el galardón, que sin duda tiene mucho más valor, a pesar del sufrimiento que pueda causar humanamente hablando. Oremos, por favor, hermanos, esta noche. Señor, gracias le doy, Padre Santo, por su palabra. Gracias por la atención de mis hermanos y porque, Señor, nos habla de una manera personal. Gracias, Señor, porque puedo ver, Señor, su presencia. Puedo ver su espíritu, Señor. En momentos en que nuestro corazón, Señor, nos quiere direccionar, inclinar por lugares, Señor, que sin duda no es su voluntad que vayamos. Y agradecido, Señor, por esto tan valioso y tan precioso, de lo cual me ha permitido ser parte y me permite ser parte, Señor, su obra. Gracias, Señor, en verdad, porque me permite enseñar su palabra, ser parte de la vida de sus hijos. Fortalézcame, guíeme, Señor, se lo pido, y también a mis hermanos, a mis consiervos, Señor. Acá hay dos, el pastor Eliseo, Nicolás, use sus vidas, guíelos, Señor, también, que puedan cumplir el llamado que ellos tienen. Y a mis hermanos acá que tal vez todavía no saben, Señor, de una manera clara a lo que usted les ha llamado, que les pueda dar claridad, certeza, convicción, y que ese llamado pueda guiar cada decisión que tomen a partir de acá, Señor. Que podamos glorificarle, Señor, y sentirnos gozosos cuando pasamos momentos difíciles, tribulaciones, angustias, porque somos parte de los vituperios de nuestro Señor Jesús, quien no se escatimó, quien sufrió hasta lo sumo, Señor, hasta la muerte, y lo hizo con gozo. Y cuando vio el fruto de la aflicción de su alma, quedó satisfecho, Señor. Que podamos sentirnos satisfechos cuando personas pasan de muerte a vida, cuando personas vienen a los pies de Cristo, cuando cristianos, Señor, deciden vivir para usted, deciden hacer su voluntad. Que esa pueda ser la mayor recompensa en nuestra vida, Señor. Otra vez, gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por su atención. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a tener el momento de recoger ofrendas y diezmos en este momento. Vamos a orar. Gracias, Señor, por el mensaje que fue traído. Gracias, Padre Santo, por el pastor Alfredo. Agradecemos por su vida, Señor. Te pedimos que puedas bendecir este momento de ofrendas y diezmos que van a ser recogidos. Gracias te damos, Señor, por tu provisión, y te pedimos que puedas guardarnos, Señor, en el resto de la noche, en el nombre de Jesús. Amén. Cantamos Pagaste un alto precio.
Muy bien, simplemente hermanos, animales, el fin de semana, nuestros cultos regulares. El día sábado tenemos Oanza a las 3 de la tarde, JB a las 5. En la noche todavía tenemos el servicio juvenil. Y bueno, el día domingo tenemos, ¿no?, a las 8, 10:30 y en la noche a las 7 de la noche, ¿no? Los de la clase de discipulado a las 9:30, es el nuevo horario, nos estamos reuniendo, finalizando el primer servicio. Y bueno, para ingresar al segundo servicio están cordialmente invitados. Y mañana tenemos una invitación especial a todos los jóvenes de 16 años a 22, por favor. Están cordialmente invitados a Expedición 24/7. Hemos estado trabajando esta semana, programando, planificando. Esperamos tener un buen tiempo y bueno, sin duda también que el Señor nos hable por medio de su palabra, ¿sí? Bueno, el pastor Miguel no está esta noche, él está predicando en una campaña en Fe y Esperanza, la iglesia que está pastoreando el pastor Wilman. Él va a estar desde ahora hasta el domingo, es una campaña misionera. Si podemos orar también por él, para que el Señor lo use, ¿no? Siempre va a ser una bendición. Y bueno, también del instituto, estos días he estado viendo, hay varias personas, hay algunos jóvenes también de los Ríos de Agua Viva. Así que, bueno, oremos, hermanos. Ayer vino a hablar un joven, él es de otra iglesia también, y bueno, Dios mediante el próximo trimestre igual va a entrar al instituto, así que creo que el Señor nos está usando en su gracia, así que oremos por todos los ministerios, ¿sí? No nos olvidemos de orar por nuestros hermanos que siempre están necesitando nuestro apoyo en oración, la hermana Julia Fernández, la hermana Patrocinia, Guadalupe, el hermano Celestino, lo hemos estado viendo ya 2 fines de semana ahí en la cancha, así que él está bien nomás, por lo menos se ve bien. Oremos también por él, por el hermano Weimar, la hermana Arminda Cuellar, también oremos por favor, por la familia Sensano, el hermano Rieder, bueno, también los momentos difíciles que están pasando, ¿no? Allá por Entre Ríos. No sé si ahora han llevado, hay mucha gente que ha traído frazadas, ropa, gracias también por ese apoyo. No dejemos de orar por ellos. El hermano Luis Rojas también, el 14 ya él parte a San Lorenzo, al Timnis. Y bueno, esta semana el pastor Eliseo le está ayudando con su computadora, así que se está yendo ya con una computadora para que pueda trabajar allá. Bueno, oremos por él, ¿no? Y bueno, por todo lo que Dios está haciendo. No sé si me estoy olvidando de algo más. ¿Perdón? Ya. Hay la otra, una reunión más de las señoras, ¿verdad? A las 4:30 de la tarde. Entonces están cordialmente invitadas todas las hermanas que son casadas. Entonces que puedan tener también un buen tiempo el día domingo. Ahora sí, nada más creo, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie, oramos y bueno, luego cada uno se puede acercar a alguien para también orar esta noche. Señor, gracias le damos, Padre, por este servicio. Gracias, Señor, por cada hermano presente acá. Señor, pedimos que su gracia pueda escuchar nuestras oraciones. Pedimos siempre por nuestros hermanos que están pasando momentos difíciles. Y, Señor, que esta noche podamos también cada uno, Señor, ir a su trono confiadamente, sabiendo, Señor, que usted es misericordioso y nos escucha. Gracias, Dios, por este servicio en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido
quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre con decisión y no fallar jamás. Inmerecedor